estar atento a lo que la palabra nos quiere decir. Hoy el tema es siempre con propósito, nunca impropósito. ¿Usted entiende lo que quiere decir o no? ¿Cierto? Siempre con propósito, nunca sin propósito. Siempre vivimos en nuestra vida como muy ocupados. No sé si a usted le pasa, pero como que el propósito de nuestra vida a veces se pierde. ¿Cómo se pierde? Yendo al trabajo, en la hora de la micro, en la ida, estando cansado, llegando ocupado a la casa, teniendo que ver problemas, distintos problemas, y no nos preocupamos de lo que realmente el Señor quiere hacer. Y dejamos pasar el tiempo, los años y los años, y nos damos cuenta y pensamos, ¿qué hemos hecho realmente? ¿Qué hemos hecho con propósito? Jason, hermano mío, amigo mío, Jonathan, siempre me dice que hay que ser, ¿cuál es la palabra? Intencionales. Mire, él sabía lo que le iba a preguntar, hermano. Que hay que ser intencionales. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que hagamos algo tiene que tener un fin, tiene que dar un fruto y tiene que producir algo. Entonces yo me preguntaba hace un tiempo atrás, ¿por qué muchas personas que tienen 24 horas en un día igual que nosotros, o adoran al mismo Dios, sirven al mismo Dios, por qué como que les salen más cosas, como que en el día hacen más cosas? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Y Señor, seré un Windows 95, andaré muy lento por la vida? ¿Mi motor será 800? ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué no avanzo tanto? Y el Señor traía palabras a mi vida para ser más intencionales, tener un propósito, caminar de la mano del Señor, siempre ejecutando lo que Él quiere hacer. Aún en el trabajo, aún con mis padres, aún con mi familia, aún con los amigos, siempre intencionales. Siempre tratando de producir algo y escuchando al Señor. Y hoy hablaremos sobre Hebreos 6:1. A ver si usted la ha leído. Hebreos 6:1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, a la madurez, quiere decir. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Incline su rostro un minuto. Padre, te damos gracias, Señor, por poder oír de tu palabra. Te pido que disponga nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para guardarla y que pueda quedar ahí. Que tu palabra pueda quedar en nuestro corazón. Amado Espíritu, trae tú la revelación de cada una de las enseñanzas que se da en esta iglesia. Trae tú la revelación para que no se vaya como la arena entre medio de nuestros dedos, sino que pueda quedar guardada, Señor, en nuestras manos, en nuestra mente, Señor. Y que tú seas obrando en cada uno de nosotros. Amén y amén. Amén. Entonces, la Biblia dice aquí lo siguiente. Habla del fundamento del Evangelio. Dice, y Pablo le recuerda y dice así como, mire, hay un fundamento. Les voy a decir cuál es. Este es el fundamento. El fundamento es arrepentirse de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Mire, del arrepentimiento de obras muertas nos vamos a centrar el día de hoy. La fe en Dios, ¿cuántos tienen fe en Dios? Amén, ¿cierto? La doctrina de los bautismos, muchos la conocemos. De la imposición de manos, ¿cuántos creen en la imposición de manos? Amén. También dice de la resurrección de los muertos, amén, que Él un día vendrá. Y por eso nos preparamos tanto para que Él nos lleve, amén. Y del juicio eterno, que ese es un tema que le gusta hablar, pastor, a mí no me gusta mucho. Me complica ese tema, no es de lo mío. Así que hoy vamos a hablar del arrepentimiento de obras muertas. Obras muertas tiene varias definiciones. Y hoy quiero que repasemos un poco esto, ya que es fundamento. No sé si usted había leído este versículo, pero habla de los fundamentos del Evangelio. Deberíamos saberlo muy bien. Entonces, los fundamentos del Evangelio, lo primero que hacemos cuando llegamos a Cristo es arrepentirnos de las obras muertas.
¿Qué son las obras muertas? Una puede ser el pecado, haber fallado al Señor, todo lo que hacíamos que no producía un fruto y también que traía una muerte a nuestra vida. Habían cosas que hacíamos que nos hacían morir y no en el espíritu. Nos mataban y nos alejaban del Señor. Entonces cuando llegamos al Evangelio muchos nos arrepentimos y dijimos al Señor: yo cambiaré mi manera de vivir, ya no seguiré viviendo de la misma manera. Él empezó a trabajar en nosotros a través de la confesión de esto, y Él empezó a ejecutar nuevas cosas en nosotros. Y así en el caminar en el Evangelio fuimos siendo transformados. La Biblia dice que de gloria en gloria, pero cambio tras cambio. Y así caminamos años en el Evangelio, y Él, limando y perfeccionando cada área de nuestra vida, sigue trabajando en nosotros. Entonces muchos creemos que las obras muertas son solo los pecados que cometíamos en un inicio, pero hay muchas cosas más de esto. Hay otra versión que dice, gracias manita, dice: por tanto, dejando las enseñanzas elementales, miren lo que dice esta versión, acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez de nuevo, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y la fe hacia Dios. Y ahí repite cada una de las palabras que dijimos. Obras muertas, primero, es la muerte del cuerpo en su sentido más frecuente. ¿Sí? Primero, ahora suena como... Sí. La primera es la muerte del cuerpo en su sentido más frecuente, o sea, es morir literalmente. Dice Dios que Él fue a lo menospreciado, y cuando Él nos halló estábamos muertos, y Él trajo vida a nosotros. Y ahí vino el ruaj de Dios, el soplo del Señor, y nos trajo a la vida. La segunda definición dice que es una condición espiritual de las personas inconversas, lo que hablamos al principio, que es arrepentirse de eso. Lo tercero es la condición espiritual de los creyentes, pero con respecto al pecado. ¿Cuándo volvemos a hacer obras muertas? Cuando volvemos a ejecutar pecado. El Señor salió a nuestro encuentro, nos arrepentimos de algo, pero de nuevo viene eso a atacar a nuestra vida, y vuelve a producir obras que no dan fruto, obras que en vez de bendecirnos, maldicen nuestra vida, obras que en vez de incendiarnos por el Señor, apasionarnos por Él, traen un enfriamiento, y en muchos llegando a la muerte. Por eso habla así. En una iglesia en decadencia, en tanto que en tal estado inactiva y es estéril. Las obras muertas también traen que nosotros seamos inactivos en la iglesia. Usted puede decir: pero eso no es hacer nada, pues. Yo ahí no hice nada. No hacer nada también es una obra muerta. Algo que no trae fruto, que produce esterilidad en nosotros. Y usted, como hijo de Dios, como miembro de una iglesia que ama al Señor, viene y no produce nada, no hacemos nada, es esto. Está afectando esto en nuestra vida. El pecado, que aparte de la ley no puede producir un sentimiento de culpa, también es cuando nos sentimos mal. Eso es como lo más básico, ¿cierto? Una obra muerta es cuando fallamos al Señor y viene y como que uno dice: chuta, la embarré. Y en algunos que hace produce un cambio, pero en otros solamente afecta a nuestra mente. Y es como lo mismo que le pasa a la gente que no sirve al Señor, que también se siente mal. Entonces ahí, cuando no produce un cambio en nuestra vida, seguimos obrando en obras muertas, manejando nuestra vida en obras muertas. No trae un cambio a nuestra vida y seguimos haciendo cosas sin fruto, haciendo cosas que no nos levantan, que no nos reaniman, no traen vida a nosotros. Amén. El cuerpo, el creyente, es un contraste a su espíritu. O sea, cuando hay obras muertas en nuestra vida, nuestro cuerpo por fuera puede estar bien, pero nuestro espíritu puede estar muerto. Mucha gente puede ver a alguien físicamente y decir: uy, el hermano se encuentra bien, lo veo siempre alegre, anda para todos lados. Pero su espíritu, si no obra bien, si no actúa bien, puede estar muerto por dentro.
Y ahí es cuando pasa que uno dice, el hermano iba tan bien y como que de repente no lo vi más. No era que estaba tan bien. El pecado viene a atacar a nuestra vida, susurra hasta que produce algo y nos afecta, y cuando da fruto es porque ya nos alejamos del Señor. Amén. Las obras de la ley es en tanto que por buenas que sean en sí mismas, no pueden producir vida. Hay propósitos en nuestra vida, y si no son los que el Señor quiere que hagamos, aunque sean buenas, no producen vida en nosotros. No sé si entiende. Muchas veces hay madres que dicen, mi hijo, voy a ayudar a mi hijo. Se manda un condoro el hijo y no importa, igual lo voy a ayudar, total soy su mamá y voy a estar con ella. Y el hijo sigue mal y no importa. Esa obra ya no está produciendo un buen fruto. Usted me dirá, pero hermano, uno siempre tiene que ayudar. Pero mire, si somos guiados por la voz del Señor, quizás era Dios trabajando en ese joven y tratando de probar su vida, dejándolo sin quizás dinero, sin alimento, para que él pudiera volver en sí como el hijo pródigo. Porque déjeme decirle que el hijo pródigo, el papá no le mandaba platita cuando le faltó. Sabiendo que estaba así, él dejó que volviera. Y ahí lo honró como tenía que hacerlo. No le depositaba en la cuenta Ruth 10 luquitas para que pasara el día, sino que él dejó que volviera a casa. Y muchas veces nosotros queremos ser más buenos que Dios, hermano. Lo quería arreglar, pero no puedo. Como que sabemos que Él tiene que pasar un proceso y lo ayudamos igual. Y hay gente que muchas veces necesita pasar el proceso, y por más que hagamos algo, es el único, el que obra es el Espíritu. Unos siembran, otros ciegan, pero el crecimiento lo da. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar de Salomón. Es uno de los más sabios, ¿cierto? Como muchos conocemos. Entonces, hoy quiero invitarle. ¿Cuántos tienen imaginación? ¿Sí? Ahora la vamos a probar. Permiso. Esta es una reliquia, la regalona. Entonces quiero que piense un momento que hoy vamos a invitar a Salomón, que él pueda venir y aconsejarnos. Mire, ¿qué mejor? El más sabio de los sabios, dice la Biblia. ¿Ah? Yo creo que ya era sabio cuando pidió sabiduría, ¿cierto? Que a mí no se me hubiera ocurrido. Ya era sabio para mí. Porque ¿a quién se le hubiera, la mano en alto, quién hubiera dicho, yo quiero sabiduría? ¿Ah? Uno hubiera pedido, no sé, pues plata, negocio, un auto. Nada más, no puedo decir nada, pero eso. Hubiera pedido cosas materiales. Pero él ya, para mí, ya era sabio cuando dice, Señor, yo quiero sabiduría. Y dice que Dios lo conmovió eso. Yo siento como que Dios se conmovió, lo impactó que pidiera eso. Y como pidió eso, le dio todo lo que quería. Lo bendijo económicamente, lo bendijo con siervas. Tenía muchas siervas. El hermano tenía buena economía. Tenía buena economía, muchas propiedades. Bueno, ahí vamos a leer todo lo que tenía. Pero, entonces, piense que hoy le vamos a preguntar a Salomón si la vida es lo más importante. Muchos creemos que la vida es lo más importante. ¿Cómo la vida, hermano? No sé, pues preocuparnos de nosotros mismos, cuidarnos. Y vamos a preguntarle a Salomón, y creo que vamos al libro de Eclesiastés. A los que tienen Biblia, sáquenla, porque vamos a estar todo el rato solamente en Eclesiastés. Los que no, lean arriba. Entonces, ¿usted cree que para Salomón era importante la vida? Miren lo que dice Salomón. Eclesiastés 1:4 dice, una generación va y otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre. El 1:14 dice, y he observado todo cuanto se hace,
en esta vida. Y todo ello es absurdo. Es correr tras el viento. ¿Qué piensa usted que significa correr tras el viento? Creo que cada vez que uno corre hacia algo es por querer alcanzarlo. Si no, ¿cuál es la idea, cierto? Muchos no corremos mucho, pero ese es el sentido. Es correr para atrapar algo. Y él dice que una generación pasa y otras puede venir, pero lo único que va a permanecer es la tierra. Esa generación se va. O sea, ¿qué quiere decir? Que tarde o temprano, déjeme decirle que vamos a morir. No sé si sabía, una revelación muy profunda, pero vamos a morir. Entonces muchos nos preocupamos de la salud. Ahora igual hay como una doctrina del cuerpo, de cuidarse mucho. Yo encuentro que es bueno, sí. Pero ¿qué pasa si se va a duchar y no se vaya a resbalar y se pega en la nuca? Y muere igual, musculoso y todo, y se muere igual. No es que vaya a durar más, no va a durar menos, no. Quizás con cero colesterol, todo, pero se va a ir corto igual. Entonces, ¿será tan importante la vida? Muchos creemos que es lo más importante y nos preocupamos solamente de eso. Y Salomón, el más sabio de los sabios, dice, eso no es tan importante. Una persona realmente sabia dijo que lo vivió, dijo que no es tan importante. Que llega a ser absurdo preocuparse de eso. Y es como correr tras el viento, o sea, no va a producir nada, no vas a pillar nada. Amén. Así que sigamos preguntándole a Salomón, ahí, acá en representación de mi Biblia. ¿La sabiduría o el conocimiento es lo más importante? ¿Qué piensa usted? ¿Es bueno el conocimiento? ¿Cierto? ¿Y ser sabio? Sí, él lo demostró. Él lo demostró que era muy bueno ser sabio. Pero veamos qué él dice. Dice Eclesiastés 1:16. Me puse a reflexionar. Aquí me tienen engrandecido y con más sabiduría que todos mis antecesores en Jerusalén. Humilde igual, ¿cierto? Y habiendo experimentado abundante gracia y conocimiento, me he dedicado de lleno a la comprensión de la sabiduría. Y hasta conozco la necedad y la insensatez. Pero aún esto es querer alcanzar el viento. Francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Quiero que entendamos algo primordial para todos los versículos que estamos leyendo. No es que sea malo aprender, no es que sea el problema en nuestra vida, es que no es el fin, son los medios. El fin lo vamos a leer, pero Dios quiere que esos medios sean adecuados por Él. El conocimiento es un medio para un fin, pero no tiene que ser el fin. El fin de nosotros, de nuestra vida, no tiene que ser el más sabio. Si su fin es ese, no estamos bien. Es estar llenos de conocimiento. Muchas veces el conocimiento envanece nuestra vida y hace que menospreciemos a muchos hermanos. Y creo que la sabiduría lo que trae es mirar al otro siempre como mayor. El conocimiento no. La sabiduría es aplicar bien el conocimiento en el momento exacto. Es usarlo cuando hay que usarlo. El conocimiento es para jactarse, hermano, y para demostrar delante de muchos que estudiamos o leemos. Amén. Y como digo siempre, no es necesario. No es necesario, ¿cierto? Los placeres es lo más importante. Podríamos decir que sí, es importante salir, pasarlo bien, ¿o no? ¿No le gusta? Poder disfrutar de un rico almuerzo, ¿o no? Che, aleluya. Aleluya. Veamos lo que dice Salomón. Dice, a la risa la considero una locura, pero mire, en cuanto a los placeres, dice él, ¿para qué sirven? Quise luego hacer la prueba de entregarme al vino. Mire Salomón, ¿ah? Como muchos de... Él dijo que el placer para él era beber vino y creyó que podía hacer eso. ¿Cuántos placeres creemos que son lo más importante? Es que mire, necesito comprarme esta. Oye, pero Señor, si no tengo esta zapatilla, no, ¿qué voy a hacer?
Si no tengo este polerón, ¿qué hago? Esa es como la necesidad. Es como lo más importante. Y él dice esto. Mire, Salomón decía: quise luego hacer la prueba de entregarme al vino. Si bien mi mente estaba bajo el control de la sabiduría y de aferrarme a la necedad, hasta ver que bueno le encontré al hombre. No sabía lo bueno, no encontró cuál era la gracia. A mí me pasa con el vino, hermano. A mí, yo tomo por la Santa Cena, si no me gusta nunca, hermano, ni en el mundo. Encuentro que no, para mí es como el vinagre de la ensalada, hermano. Hay algunos que les gusta, como que, bueno, esa doctrina, no vamos a hablar de esa doctrina. Lo que hace bajo el cielo durante los contados días de su vida. Entonces él dice que hay placeres que llaman más la atención al hombre y que cree que es lo más importante de su vida. Y él probó de todo. Y dice que eso no era lo más importante. Nunca fue lo más importante para él. Aún pudiendo comer las mejores carnes, aún pudiendo comer en los mejores lugares, no fue lo más importante para él. Entonces vamos a ver, ¿el trabajo es lo más importante? Sí, podríamos pensar que sí, ¿cierto? Tener un buen trabajo porque le damos estabilidad a nuestra familia, le damos estabilidad a la gente que amamos. Puede que sea lo más importante en nuestra vida. Pero mire lo que decía Salomón: realicé grandes obras, me construí casas. Mire, se hizo casa, yo no sabía esto, hermano. Yo siempre he soñado con esto, como comprarme un terreno en la playa, hacerme una casita. Pero él dice que él se construyó casas, hermano. Ay, Dios mío. Me planté viñedos. No se plantó un manzano, viñedos. ¿Para qué? Para hacer, ya sabemos, pero bueno. El 2.5 dice: cultivé en mis propios huertos y jardines, y en ellos planté toda clase de árboles frutales. O sea, él no iba a comprar a la Vega. Él tenía de todo en sus sitios, en sus lugares. Tenía de todas las frutas. Miren lo que dice a continuación. No, me pasé. El 2.7 dice: me hice de esclavos y esclavas, y tuve criados y muchos más ganados de vacuno, eso sí, y lanar, que todos los que me precedieron en Jerusalén. El 2.8 dice: amontoné, hermano. Amontoné oro y plata y tesoros que fueron de reyes y provincias. Me hice de cantores, de cantoras, y disfruté de los deleites de los hombres. Formé mi propio harén. ¿Será el deseo lo más importante? Salomón tenía 1000 siervos, 1000 concubinas, 1000 mujeres. ¿Cuánto? 700, ¿cierto? 1000. Pero hermano, son 1000 suegras igual, pues, ¿cierto? Eso, aleluya. 1000 mujeres son 1000 suegras. Aleluya, Dios lo ayude, ¿cierto? Pero él decía, ¿el deseo será lo más importante? Lo que uno quiera hacer en el momento. Y mire lo que decía Salomón. Dice: no le negué a mis ojos ningún deseo, ni a mi corazón privé de placer alguno, sino que disfrutó de todos mis afanes. Solo eso saqué de tanto afanarme. 2.11 dice: consideré luego todas mis obras y el trabajo que había costado realizarlas, y vi que todo era absurdo. Y dice de nuevo: un correr tras el viento, y que ningún provecho se saca en esta vida. Creo que pensamos y decimos ¿qué en verdad es lo importante para nosotros como hijos de Dios? Hoy hablamos sobre el conocimiento, sobre los deseos, sobre el trabajo. Y Salomón, alguien que en verdad sabía lo que decía, él sabía lo que pensaba. Él no solamente Dios le dio la sabiduría, sino que le dio todo eso. Él consiguió oro,
No dijo desde lejos, dijo, ay, yo no quiero eso. No, Él lo obtuvo. Él lo tuvo todo. Y aún así decía que cada una de esas cosas era como correr tras el viento. Y yo decía, Señor, entonces, ¿qué es realmente lo importante? ¿Qué es mejor que preguntarle que a Salomón, cierto? Que era una persona sabia. Y no sé qué es lo más importante para usted el día de hoy, o qué es lo que ocupa más su tiempo, qué es lo que realmente le interesa cuando se acerca al Señor. Los dones, los talentos, muchas veces nos hacen aún cosas del reino perder el sentido del reino. Cosas que usamos para el reino nos hacen perder nuestra mirada correcta. Y le pido al Señor en mis oraciones que Él nunca cambie su forma de ser conmigo, porque muchas veces eso nos hace variar nuestro corazón. Le pido, Señor, cada vez que me inclino a ti, yo te pido que tú me toques. Esa es mi petición. Yo siempre soy medio especial, hermano. El que me conoce, trato de ser especial. Los que me conocen un poco más, soy de piel. Y yo eso mismo le pido al Señor. Digo, yo necesito sentir tus caricias. Yo necesito sentir tu voz. Que tú me apapaches cuando me sienta mal, que tú me abraces. Y cada vez que oro, me acerco a Él para pedir caricia. Muy pocas veces, creo que nunca. Una vez estuve cesante mucho tiempo y pedí trabajo, pero pocas veces le he pedido algo en lo económico. Creo que el obedecer su palabra, como dice la Escritura, las bendiciones te van a alcanzar. Y digo, Señor, ¿cómo? Entonces, ¿qué es lo que es lo verdaderamente importante para ti? ¿Qué es lo relevante para los que servimos al Señor? ¿Qué es lo relevante para las personas que nos congregamos, que estamos en un altar, que predicamos la palabra? Padre, ¿qué es lo relevante? Y trataba de buscar el versículo. Señor, pero ¿tú por qué le diste a Salomón lo que no era? Empezó diciendo, ¿cierto? Esto no es, esto tampoco era. Y el Señor traía una palabra a mi vida. Y dice, Eclesiastés 12:13 dice, al fin de todo el discurso oído, este es el tema: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La Teamá dice, ahora oigamos todos juntos el fin. Y comprendió de este sermón: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Guardar sus mandamientos para mí es amarlo, por lo que dice el Nuevo Testamento. Entonces el fin de todo es solamente temer a Dios y amarle. Creemos que dones reemplazarán cosas, ministerios reemplazarán lo que es el temor a Dios. Amar al Señor cada día y intensificar eso en vez de lo que estamos haciendo. ¿Cuántos piden en oración y dicen, Señor, haz que crezca mi temor a ti, haz que crezca mi amor hacia ti? No queremos solamente que crezca lo que tú nos usas en el ministerio que tú nos llamaste. Para ser verdaderamente intencionales no podemos olvidar esto. Para ser verdaderamente fructíferos, dar al 100%, lo que Dios nos está haciendo es no olvidar que lo primero es temer a Dios y guardar sus mandamientos, el amor hacia Él y el amor al prójimo. En eso lo resume, ¿cierto? En eso se resume. En este nuevo tiempo de iglesia queremos reemplazar muchas veces la importancia de amar al Señor con tecnología, quizás con pantalla LED, con buenos micrófonos, con buenas guitarras, con buenos sonidos. A mí me encanta eso, hermano.
Pero he entendido una cosa. Yo sirvo al Señor de pequeño. No sé si usted sabe, yo tocaba el banjo. He contado este testimonio, creo, ¿cierto? Tocaba la mandolina en una iglesia. Empecé en una iglesia donde el predicador era como extenso. No sé si le pasaba a usted, pero la metodista era como muy extenso. Y uno cuando chico se ponía como a cabecear. A veces lo tiraban para abajo las bancas ya cuando cabeceaba mucho rato. Y una mamadera en ese tiempo. Y que durmiera ahí. Y yo decía, Señor, ¿qué fue lo que me llamó la atención? ¿Qué fue lo que me llamaba la atención? En verdad las prédicas no eran tan buenas. La música, hermano, ahí el que salía un sol tocaba el jefe coro. En ese tiempo, yo estoy hablando de mi iglesia, no se siente ofendido nada. Pero la música no era tan buena. Nunca pusieron un video para llamar nuestra atención. Nunca invitaron a alguien de afuera. Y decía, pero Señor, ¿por qué yo seguía yendo? O si no, mi mamá me pegaba igual, pero aparte de eso, ¿qué llamaba mi atención? Recuerdo que los domingos en la mañana había escuela dominical, sí, hay hartos de allá, ¿cierto? Y me levantaba en mi bicicleta y salía en la mañana y empezaba a llamar, Juanito, hay escuela dominical, Luchito, y lo buscaba, hermano. Y yo decía, pero ¿para qué? Sí? Ni me gustaba ni. ¿Para qué decía eso? Y he entendido que el temor y el amor a Dios sobrepasa muchas cosas. Cosas que no te gustan, cosas que quizás no son lo tuyo. Yo empecé en la iglesia haciendo cosas que yo creía que no eran lo mío. La primera vez que me subí a un altar a ministrar fue la primera y última, porque mi pastor me dijo que no servía para eso. Así que no fue usted, ¿cierto? Usted me dijo otra cosa cuando empezamos, pero no importa. Pero él me dijo, no, eso no es lo tuyo. Me dijo, tú haces otra cosa mejor. Y en el intentar hacer cosas, siempre buscaba agradar al Señor. Tenía temor de que Él viniera y no me pillara haciendo nada. Entonces trataba de hacer algo. Lo amaba tanto que aún la timidez que tengo la vencía. El amar al Señor. El perfecto amor echa fuera el temor. Por eso, ¿cierto? Después le vi el asidero bíblico a eso. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Para qué paso adelante? Ministraba rojo media hora. Media hora, hermano. Y la cara me ardía. Yo decía, pero ¿para qué lo hago? Si me da vergüenza, no es lo mío. ¿Para qué voy a hacer una prédica si ahí sí que me pongo más nervioso? Pero he entendido esto. Y Salomón también lo decía, que el temor a Dios tiene que ser lo primordial, tiene que ser el todo del hombre. Me gusta eso. Y el amar al Señor. Así que hoy le invito a que pueda meditar un instante. Cierre sus ojos ahí donde está y pueda decir, Señor, ¿qué es verdaderamente lo importante para mí? Pregúntese ahí. Diga, Señor, quizás he dejado un poco el temor a ti o la pasión por ti, por preocuparme del ministerio, quizás por preocuparme tanto de la música, de cómo suena, de los pasos cuando danzo, de los pasos cuando correo. Quizás he perdido mi norte, he perdido mi blanco perfecto. Quizás por el servicio que doy en la iglesia he perdido el apasionarme por ti. Yo te pido que hoy puedas encender de nuevo mi vida. Y el temor que sentía cuando comencé a servirte, de no fallarte en una mirada, de no fallarte en un pensamiento, te pido que lo traigas de nuevo a mi vida. Que ese amor que había por el prójimo pueda levantarse como un fuego en nuestro interior y pueda volver a arder, no importando lo que me decían, no importando las caras que ponían mis hermanos. Yo amaba sin medirme.
Y así mismo quiero apasionarme por ti sin medirme, Señor. No quiero medirme por circunstancias, por ocasiones, por lo que dijeron, por lo que me dirán mañana, sino que quiero amarte con pasión. Y que tú te levantes en mí otra vez. Que ese temor que había cuando escuchaba la palabra y no quería que nada me interrumpiera pueda volver a mi vida. Padre, te pedimos como iglesia que tú traigas el temor a nuestra vida. Te pedimos como congregación, Señor, que tú en cada cosa que hagamos tú estés presente. En cada cosa que digamos tú estés presente, Señor, para no caer en conversaciones ociosas que dañan al cuerpo y que dañan tu nombre. Tú trae el temor a nuestra vida, porque esto es lo que tú quieres de nosotros. Que tú seas lo primero, que tú seas lo fundamental. Te pedimos que cada día que nos acercamos a ti, nos lleves a apasionarnos por tu presencia. Que nos hagas olvidar momentos de tanto pedirte cosas, sino que pidamos más temor de ti, más pasión por tu nombre, más pasión por lo que tú quieres hacer con nosotros para hacer el propósito que en verdad nos has dado. No queremos perder nuestro tiempo enfocándonos quizás mucho en el trabajo, quizás mucho en los deseos, y que tú puedas dirigir nuestra vida. Señor, honramos tu nombre y cada vez que exaltamos tu nombre, tú estás en medio de nosotros. Por eso agradecemos a ti. Porque tú inclinas tu oído a nuestro clamor cada vez que lo hacemos. Cuando estás en tu habitación, el Señor inclina su oído a lo que tú estás pidiendo. Aunque estés pasando momentos difíciles, Él está ahí oyendo el clamor, pero no quiere que perdamos el enfoque. No quiere que perdamos la verdadera dirección. Te honramos a ti, Padre. Sé tú guardando la palabra en cada uno de nosotros y ayúdanos a llevarla a cabo. Bendecimos tu nombre y donde vayamos demostraremos que somos hijos tuyos, que te amamos y tememos de ti, Señor. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Denle un aplauso al Señor.